Bueno, pues nada, buenos días a todos. Es un placer dar comienzo a esta mesa que está dedicada a presentar soluciones de vanguardia, donde, bueno, mis compañeros van a presentar propuestas reales que están transformando la manera en que entendemos la salud conectada. Hablamos de tecnologías que no son promesas, nos van a ofrecer proyectos reales, proyectos que están en marcha y que demuestran que la innovación, cuando se orienta a la necesidad del paciente y del profesional, genera un sistema sanitario más eficiente, más equitativo y más humano. Esta mesa tiene pues, un hilo conductor con todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿vale? Porque vamos a ver que está conectado con el dato como activo estratégico, la personalización de la atención, como la sesión anterior, y la colaboración, que no cabe otra, entre administraciones para conseguir de verdad lo que es esa historia clínica única nacional, incluso a nivel europeo, ¿vale? El reto bonito. Sin más, vamos a conocer a mis compañeros de mesa. Primero nos hará la presentación Marcos Piqué, de T-Systems, que nos presentará pues, una plataforma IA for Health Platform, ¿vale? No desvelo de qué va y así genero mayor intriga, ¿vale? Le seguirá Cristina Montés, de Roche, que bueno, pues nos presentará soluciones para monitorización continua de glucosa. Seguidamente, Ana Herrero, de Fundación Intras, que nos hablará de Proyecto Identia, ahora veremos. Y cerraremos este primer bloque de presentaciones, ¿vale? Con Álvaro Gómez, de Quirón, que también pues, bueno, pues, compartirá con nosotros soluciones que ya están en marcha, ¿no? En el grupo Quirón. Gracias, ¿vale? Por contribuir a esta mesa y nada, comenzamos. Marcos, puedes empezar. Digo dos palabritas de quién es Marcos, bueno, cuenta con una trayectoria de 19 años en el sector TIC, miembro de la Junta Gaia X, ha liderado proyectos a nivel nacional, a nivel internacional y destaca como arquitecto de referencia en soluciones de datos no estructurados en la Generalitat de Cataluña. Y casi que lo dejo así. Has estado trabajando en dentro de tu empresa, hiperautomatización, inteligencia artificial, y lo has hecho también, que eres el responsable del área de negocio. Venga. Muchísimas gracias, María José. Es para mí un placer estar aquí hoy y tener la oportunidad de explicaros nuestra solución de inteligencia artificial para salud. Como ha adelantado María José, como T-Systems proponemos una plataforma que denominamos AI for Health Platform, cuyo objetivo es resolver todos los retos que habéis ido comentando durante estos días, tanto retos asistenciales como no asistenciales. Sin más dilación, ¿qué es nuestra plataforma, no? Nuestra plataforma es un conjunto de subsistemas que quieren cubrir end-to-end todo lo que es la inferencia o la ejecución de casos de inteligencia artificial. Y para ello contamos con 4 componentes. Destacamos el primero, que es la parte de orquestación médica, que como podéis ver, enraiza dentro de los hospitales, los servicios autonómicos centrales y los centros sanitarios, con el objetivo de que todo el trabajo que se realice quede totalmente integrado en los flujos clínicos o flujos no asistenciales. Por otro lado, tenemos el corazón, ¿no? Como símil, o el sistema nervioso, ¿no? Que al final es la plataforma de inferencia, que es donde gestionamos todo el ciclo de vida, tanto de los algoritmos como de las variables, como de todos los elementos que se requieren. Y por último tenemos los modelos que son el cerebro, ¿no? Toda la parte en la que estamos infiriendo y en la que estamos obteniendo ese valor diferencial. Y por último, tenemos unos interrogantes que os desvelaremos durante la presentación. Orquestación de imagen médica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos habilitar los servicios mediante inteligencia artificial. Como bien sabéis,
el reto que tenemos es que tenemos unos PACs y necesitamos integrar estos PACs con los sistemas de IA diagnóstica, ¿no? Básicamente los PACs están preparados para unos flujos clínicos estándares, poco flexibles, con diversas limitaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí un reto, ¿no? Que es evolucionar esos flujos clínicos actuales para orquestar la imagen médica habilitando los servicios de inteligencia artificial de forma desatendida. Todo esto sobre los sistemas actuales PACS, ¿no? No queremos un Big Bang, un gran proyecto, queremos montar servicios on top de lo que ya tenéis. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta para la orquestación de imagen médica cumple un flujo, ¿vale? Un flujo funcional que denominamos, que al final lo que queremos es habilitar necesidades específicas en los servicios de inteligencia artificial. Estos servicios requieren, ¿no? Modalidades, tipos de imagen que no les están llegando ni en envío ni en retorno, ¿no? Requieren una frecuencia de procesamiento, un tipo de resultado generado específico o el destino del resultado. ¿Dónde va a volver el resultado? ¿A un PACS, a un RIS, a un visor especializado? Pues toda esta orquestación aquí os definimos un pequeño flujo donde lo explicitamos, como podría ser un envío de estudios al PACS, al orquestador que proponemos, su vuelta, el orquestador filtra y envía los resultados segmentados a cada una de las inteligencias artificiales, cada IA devuelve los resultados en los formatos estándares que definamos a través de servicios de interoperabilidad estándar. Por último, se homogeneizan y se transforman para que queden en los repositorios definidos. Y si se requiere, se pueden enviar mediante HL7 o el formato requerido pues a los RIS o a los GIS específicos. De esta forma, este proceso quedaría totalmente integrado en vuestros flujos clínicos actuales. ¿Cuál es nuestra solución? Bueno, pues nuestra solución tecnológica para la orquestación médica está compuesta por varios componentes que permiten realizar todo lo que hemos indicado anteriormente. Básicamente, esta solución se integra con el entorno de inferencia que comentaremos más adelante o con transformadores DICOR, visores, portal del paciente, servicios externos o incluso servicios de anonimización, ¿no? Aportando valores extra, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas de rendimiento en los PACs actualmente, pues podemos promover incluso cachés que nos permitan garantizar un mejor rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios de esta orquestación, ¿no? Pues bueno, aquí definimos cuatro beneficios clave, ¿no? Como hemos comentado, cumplimos con los principios de reutilización infraestructural y optimización, ¿no? Al final, como habéis dicho, hay un contexto económico pues, que tiene unas limitaciones y nosotros lo único que queremos es, on top de los sistemas actuales, pues habilitar nuevo negocio, ¿no? Nuevas funcionalidades. Gobernanza y seguridad de los datos. Vamos a garantizar una gobernanza centralizada en base a unas reglas definidas y determinísticas. Esto es muy importante, garantizando la seguridad de los datos en base a auditorías, a un almacenamiento de un identificador único de los datos que entran o salen de las diferentes inteligencias artificiales. Flexibilidad y escalabilidad funcional. Hoy podemos tener un modelo de IA, pero mañana puede venir uno nuevo. Definimos una regla de negocio y este modelo nuevo trabaja de una forma desatendida. O incluso podemos escalar en otros hospitales. Una vez que tengamos un modelo que está trabajando correctamente, un tórax en un hospital, pues de una forma ágil podemos desplegarlo para los pacientes de otro hospital. Y por último, el objetivo clave, ¿no? Que es lo que queremos, que es acelerar el diagnóstico clínico, ¿no? Al final lo que queremos es acelerar este diagnóstico clínico. Como hemos dicho, tenemos el orquestador de imagen médica, que al final nos está enraizando, ¿no? En todos los servicios sanitarios, en los hospitales, en los PACs, etcétera, etcétera, y es el que nos está vehiculando en las imágenes y los datos hacia esta plataforma de inferencia. ¿Cuál es el reto? El reto de la plataforma de inferencia no deja de ser la adopción generalizada y el control de herramientas y soluciones de inteligencia artificial. Como dice un doctor estadounidense, ¿no? Dice, si la IA va a ganarse la confianza, ¿no? de la atención médica, necesitamos rendición de cuentas y transparencia. Esto no es negociable, ¿no? Y desde un prisma más tecnológico, pues un algoritmo perfectamente válido hoy puede dejar de serlo mañana, ¿no? Necesitamos ese reentrenamiento y esa garantía de éxito en la inferencia, ¿no? Tenemos muchos retos clínicos, ¿vale? 5 retos que describimos aquí, pero nosotros creemos que hay un sexto reto que es muy importante y que cubre esta plataforma de inferencia. Como bien sabéis, ¿no? Al final, en la adopción tecnológica, y como indica Gartner, ¿no?
dentro de su hype cycle, hay diferentes estadios, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay retos tecnológicos comunes de todas las tecnologías emergentes. Entonces, actualmente con la inteligencia artificial, bueno, estamos en un pico de expectativas sobredimensionado, quizás ya cayendo al abismo de desilusión, ¿no? Entonces todo el mundo quiere subirse al carro, quiere implementar inteligencias artificiales, quiere utilizarlas para hiperautomatizar sus procesos, pero esto genera un caos, genera una desgobernanza, genera una serie de retos que no se están cubriendo. Entonces, la plataforma de inferencia viene para cubrir todos estos retos, ¿no? Cuando las tecnologías ya son maduras, requieren un ciclo de vida de gestión, requieren que estos modelos puedan tener pruebas en base a unas variables, que permitan un reinforcement en base a los diagnósticos de los facultativos, y eso ahora mismo no se está permitiendo. Y esta plataforma de inferencia viene para cubrir esa parte. Nuestra plataforma de inferencia es una única plataforma para dar respuesta centralizada a todos los retos, ¿no? Clínicos, normativos y tecnológicos, en base a un ciclo de vida, la gestión del ciclo de vida de todos los modelos, todos los datos y todas las variables. Esto es una aproximación de un proyecto que ya hemos iniciado y estamos trabajando actualmente con el IDI en Cataluña. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece una orquestación automatizada, un gobierno centralizado y una integración estandarizada. Al final son los tres pilares los cuales quiere resolver esta plataforma de inferencia. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir que tanto hospitales, universidades, investigadores, proveedores externos puedan desplegar modelos o ejecutar modelos desde esta plataforma de inferencia. Nos va a permitir una integración estandarizada en base a estándares sanitarios europeos. Y nos va a permitir, por último, en base a MLOps, la gestión del ciclo de vida de todos estos elementos de una forma estructurada y controlada. Nuestra solución técnica al final se desgrega, ¿vale?, en diferentes capas lógicas con sus roles y responsabilidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si nuestros clientes tienen una infraestructura A, nos podemos adaptar. Si nuestros clientes tienen unos servicios de integración e interoperabilidad, unos message broker, unos intersystems, no hay ningún problema, nos podemos adaptar. Es un poco el objetivo de esta segregación por capas. ¿Cuál es nuestra aproximación? Nuestra aproximación es totalmente open source, basada en componentes de mercado altamente testeados. Actualmente existen muchas soluciones de mercado, pero como bien sabéis, existen los problemas de sostenibilidad económica a largo plazo. Y no únicamente estos, también existen los problemas de conocimiento de mercado. Cuando vamos a soluciones muy de nicho o de fabricante, hay carencias de conocimiento en el mercado. Y con esta aproximación más open source queremos dar respuesta a esos dos retos del ecosistema sanitario, garantizando así pues eso, el cumplimiento de los retos tecnológicos que comentábamos, como una plataforma consolidada dentro del hype cycle de Gartner, ¿no? Automatizada, es agnóstico respecto al despliegue on-premise, cloud, no tenemos vínculos con costes variables de los hiperscalers, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, no? Hay una serie de retos de salud que cubrimos con soluciones tecnológicas, ¿no? Hay retos de la calidad asistencial, de la eficiencia operativa, que podemos cubrir de alguna forma con la responsabilidad y observabilidad, ¿no? Hay retos también de evidencia de datos que cubriríamos con el mismo beneficio, ¿no? Pero al final aquí el objetivo es consolidar los servicios IT dentro de una única oficina de gobernanza y control, alinearlos con criterios económicos sostenibles, una interoperabilidad sanitaria nativa y totalmente reutilizable, garantizar la responsabilidad y la observabilidad completa, permitiendo el reinforcement de los facultativos para optimizar y mejorar estos modelos, optimización de costes en base a unificación, estandarización, homogenización y reutilización, y alineación con un modelo multicéntrico, ¿no?, como tenéis la mayoría de comunidades autónomas o ministerios. Arriba podéis ver algún ejemplo de nuestra explicabilidad en algún proyecto que ya tenemos implementado, donde se ven los pacientes con 5 algoritmos y los diferentes riesgos que tienen para cada uno de los algoritmos, como podría ser en temas de UCI, predicción de alta, riesgo de reintubación, etcétera, etcétera. Dicho esto, ya tenemos la orquestación de los flujos de trabajo, tenemos la inferencia, nos faltan los modelos. Aquí simplemente, por aproximar, como test systems, podemos implementar modelos específicos encargados por nuestros clientes, como estamos haciendo actualmente con los temas de gasto farmacéutico en Canarias. Estamos implementando modelos, en este caso, para Canarias específicos de gasto farmacéutico. O como los que ya hemos implementado para el tema de las UCIs en Cataluña, en los hospitales de Bellvitge y Taulí.
Pero no solo esto, en este modelo de inferencia, como bien hemos dicho, podemos desplegar soluciones de terceros, como podría ser esta solución de listas de espera que ya queremos integrar porque tenemos retos encima de la mesa. O incluso llamar a servicios externos, ¿no? Obviamente, cuando llamamos a servicios externos, no vamos a conseguir el nivel de monitorización que nos da una inferencia dentro de nuestro entorno, pero podemos definir unos guardarraíles, seccionar las variables de entrada, las variables de salida para garantizar una calidad sobre esta inferencia. Y sin más dilación, comentaros qué son las manos. Las manos y los brazos pues son los agentes de este humanoide, pero esto lo dejaremos para la próxima 6 porque creo que vamos un poco justos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luego vemos mensajes fuertes, ¿no?, de tu presentación. Cristina, pues nada, puedes proceder a hacernos la presentación sobre monitorización de glucosa. Cristina es especialista de producto en Roche, experta en diabetes, con más de 20 años de experiencia. Bueno, pues en proyectos relacionados con innovación sanitaria, sobre todo en el área de diabetes. Adelante. Muchas gracias. ¿Me oye, no? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitar a Roche y poder venir aquí a contar un poco una solución totalmente innovadora, ¿no?, que hemos lanzado hace poquito. Os vengo a hablar de diabetes y monitorización continua de glucosa. Un poco por poneros en situación, hace años aparecieron los monitores continuos de glucosa. Y esto fue un gran avance, ¿no?, porque el paciente pues, pasó de utilizar glucómetros y estarse pinchando en el dedo un montón de veces al día, los pobres tenían los dedos destrozados, a utilizar un parche en el brazo que se cambiaban de 10 a 15 días y le iba a estar monitorizando la glucosa, ¿no?, le iba a dar lecturas de glucosa pues, cada 5 minutos. Esto fue un gran avance para el paciente. Pasamos de tener unas diferentes fotografías a un vídeo, ¿no?, y a tener la película completa. Pero ahora en los últimos años se ha visto que todavía pues, hay la necesidad de disponer de sistemas que sean un poquito más avanzados y que puedan facilitar una gestión más proactiva del paciente, porque hasta ahora es solo reactiva la gestión que hace, que disminuya el número de alertas que tienen estos sensores, que están continuamente saltándoles alertas y al final pues durante la noche duermen poco, muchas veces debido a esto, ¿no?, mejorar la calidad del sueño y por supuesto mejorar la calidad de vida. Entonces, Roche ha lanzado recientemente una solución que intenta cubrir estas necesidades que todavía no estaban cubiertas por los sensores convencionales. Y es un poco lo que os vengo a contar, ¿vale? Entonces, a ver si paso ahí. Vale. ¿En qué consiste nuestra solución? Por un lado, vamos a tener un sensor que, como os he dicho antes, se introduce en el brazo, ¿vale? Lo va a llevar el paciente en el brazo, lo va a cambiar cada 14 días y va a estar midiendo la glucosa cada 5 minutos, ¿vale? Este sensor comunica por Bluetooth con el móvil y va a mandar la información a una app que se llama QCheck Smart Guide, donde el paciente va a ver en todo momento su glucemia. Entonces, este es el aquí y el ahora, ¿no? En todo momento que quiera saber qué glucemia tengo ahora, lo podrá ver. Y aparte le va a aparecer unas flechas de tendencia que le va a decir si esa glucemia va para arriba, va para abajo o se mantiene constante. Aparte de esto, la parte más innovadora es esta otra app, que es la app predictiva. Es el cerebrito de la solución, es el que va a llevar incorporados los algoritmos predictivos, que es lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, esto lo que le va a permitir al paciente es poder ver su glucemia en un futuro, ¿no? ¿Qué valores de glucosa va a tener en un futuro, no ahora mismo? Con lo que le va a permitir adelantarse, ¿no?, y tomar decisiones para evitar tener hipoglucemias e hiperglucemias. Las complicaciones más frecuentes que tienen pacientes con diabetes son hipoglucemias e hiperglucemias, y esto es lo que quiere evitar continuamente, ¿vale? Gracias a las predicciones vamos a poder anticiparnos y evitar estas complicaciones. Toda esta información subirá a la nube de manera automática a una plataforma que tenemos que se llama QCheck, donde el profesional al tiempo real va a poder ver en todo momento los valores de glucemia del paciente, verá tendencias, informes estadísticos, etcétera, y podrá ayudarle a la toma de decisiones. Entonces, más o menos un poco para que vierais en qué consistía la solución. Yo sobre todo me voy a centrar en la parte más novedosa, que son los algoritmos predictivos, y es lo que os voy a explicar. Entonces,
Hemos desarrollado 3 predicciones. La primera de todo es la predicción de glucosa baja a 30 minutos. 30 minutos antes de que el paciente tenga una hipoglucemia, le va a avisar y le va a decir, como no hagas nada, acabarás teniendo una hipoglucemia. En ese momento, él además le va a recomendar qué es lo que debería hacer para evitarlo, qué alimentos debe de tomar para evitar esa hipoglucemia. Si el paciente reacciona en ese momento, evitaremos por completo la hipoglucemia. Antes esto no era posible del todo, ¿vale? Con estas gráficas se entiende muy bien lo que había antes y un poco lo que estamos ofreciendo ahora, ¿no? Entonces, si os fijáis, el paciente antes lo que le saltaban eran alertas. Te estoy avisando de que vas a tener una hipoglucemia. Y en ese momento, pues el paciente comía. ¿Qué ocurría? Que sí, evitaba tener la hipoglucemia grave, que es aquí. Pero la gráfica falta, o sea, aquí tenemos un rango verde que no se ve del todo, que es donde debería de estar el paciente, ¿vale? Entonces, el paciente al final acaba teniendo una hipoglucemia leve, pero no tendrá la grave, pero sí que acaba teniendo la hipoglucemia, porque no le ha dado tiempo a reaccionar, ¿vale? Sin embargo, con las predicciones, si os fijáis, como reacciono 30 minutos antes, evitaré por completo. Aquí es donde me quedaré y evitaré no solo la hipoglucemia grave, sino la hipoglucemia leve. Esta es un poco la ventaja de la predicción. Segunda predicción que hemos desarrollado, predicción de glucosa a 2 horas. Esto es muy interesante porque el paciente en todo momento va a poder consultar en su app cuáles van a ser los valores de glucemias que va a tener pues, dentro de 2 horas, ¿no? De aquí a 2 horas. No se trata de que esté mirando todo el rato la app y consultando, ¿no? Y al final se obsesionen mirando continuamente. Esto es muy útil para situaciones específicas. Imaginaros un viaje en coche. Voy a coger ahora mismo el coche, pues me interesa saber cómo voy a estar, porque si me da una hipoglucemia y en mitad de la autopista me empieza a pitar, come, pues no es plan, ¿no? Entonces es súper útil para ver, vamos a ver qué me dices y si voy a estar justito, pues antes de coger el coche, como, y entonces evitaré la hipoglucemia. Imaginaros también situaciones de reuniones de trabajo, el cine, el trabajo, el teatro, en la que no quieres que te esté pitando el dispositivo diciéndote que ya estás bajo, ¿no? O que estás muy alto. Entonces es súper útil para cuando tienes situaciones específicas y poderte planificar, ¿no? Y evitar estas fluctuaciones de glucemia que puedes tener. Igual que antes, también con una gráfica entendemos muy bien la diferencia. Hasta ahora solo existían las flechas de tendencia y la flecha de tendencia lo que hacía era decirte de dónde venías, los últimos 15 minutos, qué glucemias habías tenido y hacia dónde vas. Y con la flecha de tendencia, pues lo que te está diciendo es, oye, come porque vas a tener una hipoglucemia. Sin embargo, si os fijáis, con las predicciones, al final nada más lejos de la realidad. El paciente iba a estar perfecto, ¿no? Entonces, es muy útil el tener las predicciones y no fiarme solamente de las tendencias. Y por último tenemos una tercera predicción, que es la de hipoglucemia nocturna. Esta es súper útil, gusta muchísimo a los pacientes. Uno de los mayores miedos que tienen un paciente con diabetes son las noches, que le pueda dar una hipoglucemia de noche, que no se entere, que acabe en una hipoglucemia grave y coma, incluso la muerte, ¿no? O sea, realmente el tema puede ser serio. Entonces, ¿qué hace muchas veces? Antes de irse a dormir, comen. Comen pues para poder dormir bien, olvidarse, ¿no? Y evitar tener una hipoglucemia. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas veces que no era necesario y al final el paciente por la noche pues ocurre el efecto contrario y es que está altísimo y cuando se levanta por las mañanas pues está súper alto y no había necesidad. Con la predicción lo que va a hacer es que me va a mirar antes de acostarse el paciente, le va a decir qué riesgo tiene de tener una hipoglucemia esa noche. Le mira a las 7 horas, ¿vale? Durante la noche y le dice si tiene riesgo de tener hipoglucemia o no. Y además le recomendará, si hay riesgo de tener hipoglucemia, le dirá qué alimento debería de comer para evitarla. Con lo que al final al paciente esto le va a dar una paz mental increíble, ¿no? Porque pues si le recomienda que coma, comerá porque lo necesita y se puede ir a dormir tranquilo esa noche. Y si le dice que va a estar bien toda la noche, pues no tiene necesidad de hacer nada. Igualmente, pues podrá ir a dormir tranquilo, ¿vale? Con lo que esto también es algo que valora muchísimo. Esta predictiva, aparte, también es capaz de identificar patrones de comportamiento. Una vez a la semana le dice al paciente un poco dónde está mejor controlado y dónde está peor, ¿no? Como podéis ver en las gráficas. Entonces, es capaz además de decirle las causas que están provocando esas bajadas, en este caso, y le da recomendaciones para poder evitar esto en un futuro. Entonces, esto también es una característica también bastante beneficiosa para el paciente. Hasta aquí os he explicado un poco en qué consiste la solución.
Ahora, os voy a enseñar rápidamente las evidencias, ¿no?, que tenemos que demuestran que esta solución funciona muy bien, que es exacta, es precisa. Y porque, claro, de nada me sirve tener predicciones si no va a ser, ¿no?, exacto el sensor. Entonces, lo primero que se hizo cuando se desarrolló el sensor, siempre se tiene que hacer un estudio de exactitud, que se hizo, y un poco para que veáis, para ver si un sensor es exacto o no, se utiliza un parámetro que se llama MART, y para poder utilizar ese sensor y tomar decisiones clínicas y poderme poner insulina con ese dato, la MAR debería de estar por debajo de 10%. Como veis, en nuestro caso tenemos un 9,2, con lo que podemos decir que el sensor es exacto, ¿vale? Con lo que primer punto conseguido. Ahora vamos a pasar a la parte de las predicciones. También Roche lo que quiso demostrar es, bueno, vamos a ver si estas predicciones son precisas, ¿no?, porque si no tampoco me servirá de mucho. Antes de nada, el por qué, os preguntaréis, ¿por qué Roche decidió utilizar inteligencia artificial, ¿no?, para desarrollar los algoritmos predictivos, el machine learning? La dinámica de la glucosa, seguro que todos conocéis gente que tiene diabetes y es súper complicada, ¿no? O sea, intenta hacer el paciente 2 días lo mismo y las glucemias no van a ser iguales. Es que influyen muchísimas variables, influye si hace ejercicio, qué come, si tiene grasa la comida, si no tiene grasa. Las emociones, si me peleo con mi pareja ya automáticamente se me disparan las glucemias y voy a estar altísimo. O sea, hay muchísimas variables que entran en juego. Entonces, el Machine Learning, lo bueno que tiene es que es capaz de admitir una gran cantidad de datos, ¿vale?, tener en cuenta todas estas variables de manera automática y es capaz de identificar patrones de comportamiento. De hecho, se utilizaron muchísimas grandes de datos, muchos datos poblacionales, ahora lo veréis, para validar un poco todos estos algoritmos. Entonces, lo que se hizo es que se desarrollaron 3 modelos predictivos independientes para que cada uno pues, funcionara de la mejor manera posible, ¿vale? Tenemos estos 3 que son los que os he explicado de las predicciones. Para la predicción de glucosa baja y la de hipoglucemia nocturna se utilizó un modelo de clasificación que lo que hace es decir, ¿voy a tener una hipoglucemia? Sí, no, ya está, ¿no? Tan fácil como eso. Y sin embargo, en la predicción de glucosa a 2 horas, pues se utilizó un modelo de regresión, ¿no?, porque ahí lo que necesito ya son datos numéricos y que me diga la glucemia a lo largo de las 2 horas. Desde que yo me pongo el sensor ahora, como ya estos sensores están entrenados, desde el tiempo que os pongo aquí, las predicciones ya comienzan a funcionar, ¿vale? En el caso de la predicción de glucosa baja, 10 minutos con el sensor puesto ya me empezará a dar esa predicción, aquí 1 hora y aquí 1 día. Ahora, para que cada predicción alcance su máximo rendimiento, entonces necesitamos este número de días de datos, ¿vale? En este caso 1 día, 14 y 28 días. Y a partir de ahí, a partir del mes, ya las precisiones funcionan en su máximo. Aparte, el paciente no tiene que introducir ninguna información cuando esté utilizando el sensor, pero sí que es verdad que se ha visto que si le mete carbohidratos e insulina, la precisión todavía será mucho más precisa. O sea, que te da la posibilidad de ir introduciendo información a lo largo del tiempo, ¿no?, que estás usando el sensor. Como os he dicho antes, lo que hicimos es entrenar estos algoritmos, lo primero de todo. Se le metieron 160.000 datos poblacionales y después lo que se hizo fue pasar vamos a validarlos, ¿vale? Para ello se utilizaron 3 conjuntos de datos de diferentes datos, ¿no?, diferentes pacientes, ya no solo tipo 1, sino también tipo 1, tipo 2, con diferentes terapias, bomba de insulina, múltiples dosis, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues se analizaron y estos fueron los resultados que conseguimos. Como podéis ver, los 3 algoritmos tienen una alta fiabilidad, ¿vale? O sea, conseguimos precisiones muy altas. Se demostró que los 3 superaron los criterios de precisión que se habían establecido previamente y además no solo eso, sino que los 3 algoritmos se comportan de la misma manera, de manera constante, en los 3 conjuntos de datos que se utilizaron, ¿vale? Entonces, hasta aquí, bueno, pues ya dijeron, vale, es exacto, es preciso. Ahora ya lo único que nos queda por ver es, vamos a ver el impacto que tiene el uso de estas predicciones en la vida real del paciente. O sea, ¿realmente le es útil? ¿Mejora o no mejora? ¿No? ¿Sirve para algo? Entonces, para ello también me gustaría explicaros un estudio que hicimos in silico, que en lugar de hacer un ensayo clínico que lleva muchísimo tiempo, pues lo que se hace es una simulación avanzada por ordenador. Y se utilizó la tecnología de Digital Twin, que es el gemelo digital que se desarrolló en la Universidad de Virginia y que consiste en que hace una simulación de las
metiéndole datos, diferentes datos, ¿vale?, de las fluctuaciones de glucosa que puede tener un paciente que tiene diabetes, ¿vale? Entonces, se crearon 3 modelos de comportamiento diferentes basados en estas predicciones y se simularon estas diferentes situaciones, ¿no? En unos casos que comía una cantidad, en otros que se ponía insulina, etc. Se utilizaron 204 gemelos digitales y se consiguieron casi 30.000 días simulados, ¿vale? Y estos son los resultados. Como Ya. podemos ver… me voy. No, Corto. mira, Sí, ya queda muy poquito. perfecto. Vale, corto, sí. Vale, pues como podéis ver, los resultados realmente fueron muy buenos, ¿vale? Estos son indicadores de control de la glucemia y veis que se consigue reducir el tiempo de hipoglucemia más hasta un 1% y aumentar el tiempo en rango. Bueno, paso rápidamente porque tenemos más estudios en la vida real que demuestran que realmente las predicciones pues, mejoran el control metabólico del paciente. Por terminar, bueno, vamos a seguir avanzando en esto, pero sí que me gustaría comentaros otra tecnología que va un poco asociada, y es que este paciente, cuando tiene el sensor, ingresa automáticamente y va a estar un tiempo en el hospital, le quitan ese sensor, ¿vale? Y entonces le empiezan a controlar con un glucómetro las enfermeras. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que le hacen muchísimos controles, esa información la tienen que meter en el ordenador, van agobiadísimas y muchas veces no meten la información, se les olvida o la información que meten es errónea. Entonces, nosotros hemos creado también una nueva tecnología de glucosa conectada, que un poco con esto os explico rápidamente que lo que consiste es que le miden al paciente y de manera automática subiría a una plataforma nuestra, pasaría al LIS y de ahí llegaría a la historia clínica. De esta manera evitaríamos cualquier tipo de error, ¿no?, de los que muchas veces pasan y que los endocrinos ahora se quejan que muchas veces cuando el paciente está ingresado no tiene la información de lo que ha estado pasando durante ese tiempo, ¿vale? Entonces, con esto ya sí, termino. Es que es por respetar el tiempo. Sí, perdóname, me enrollo más de la cuenta. Muy bien, pues nada, ¿Vale? muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora comparte con nosotros la presentación Ana Herrero, pues levantarte, coordinadora clínica de memoria de Fundación Intras, es psicóloga, tiene máster en neuropsicología, también en terapias contextuales y es experta en evaluación e intervención cognitiva de personas con deterioro, daño cerebral adquirido y demencia. Y, como no, participa como investigadora también en proyectos europeos y nacionales bueno, para personas mayores, ¿no?, de innovación. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias a SEIS por contar conmigo para presentar Identia, que es un sistema de cribado basado en tecnologías de realidad virtual para la identificación de fases preclínicas de demencia, aplicando también inteligencia artificial, machine learning. Ya. Bueno, yo primero quiero contextualizar que yo trabajo en Fundación Intras. Fundación Intras se dedica sobre todo a la enfermedad mental, pero dentro, bueno, fue creada por una herramienta tecnológica que fue Gradior para favorecer la estimulación cognitiva de personas con enfermedad mental y personas mayores. Dentro de Intras yo trabajo en el área de investigación aplicada y conocimiento, que formamos parte de la clínica de memoria, que es la clínica de rehabilitación neuropsicológica. Entonces, en el área trabajamos, por un lado, investigadores clínicos y tecnólogos. En este caso, el proyecto forma parte también la UNED, que da esa parte de la inteligencia artificial de la que nosotros no contamos, ¿vale? Vale. Este proyecto nace de la necesidad de una detección temprana, precoz o de fases preclínicas de demencia. Los primeros cambios patológicos comienzan décadas antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos. Y esa necesidad genera, pues eso, desarrollar herramientas innovadoras, biomarcadores o marcadores cognitivo-conductuales para la identificación de estas fases preclínicas de demencia, ¿vale? En este aspecto. Normalmente las personas acuden al médico de cabecera, atención primaria, cuando ya tienen síntomas, cuando tienen problemas de memoria, problemas de lenguaje. Entonces vamos a intentar cribar, detectar esto en fases anteriores. La disponibilidad de biomarcadores es muy limitada porque tiene un elevado coste
y también una naturaleza invasiva. Ahora es verdad que se está trabajando mucho en la detección a través de plasma, entonces, bueno, pues es una vertiente que va a ser muy buena para el diagnóstico precoz. Pero nuestra solución está basada en marcadores cognitivo-conductuales y en la evaluación neuropsicológica, que es fiable, mínimamente invasiva, menos costosa, detecta cambios tempranos y predice el progreso de la enfermedad también, lo que supone también un ahorro para el sistema sanitario, porque cuanto antes detectemos, antes podemos intervenir y aunque no hay una cura para la demencia, la detección temprana hace que podamos intervenir precozmente. Bueno, yo lo considero un reto muy urgente de salud pública, bueno, y así lo dice el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias del 2019-2023. A mí esto me marcó bastante, este texto, que es el tiempo medio transcurrido entre el inicio de los síntomas y el momento de diagnóstico es de 28,4 meses. Y hubo un intervalo medio de 10,9 meses entre la aparición de los primeros síntomas y la consulta en atención primaria, y de 8,1 entre la primera visita en atención primaria y la derivación a la consulta especializada. O sea que es mucho tiempo en el que una persona, que cada vez hay personas más jóvenes y de 55 años en adelante, pues están vagando por el sistema sanitario buscando una solución. Muchas veces se confunde con depresión en personas jóvenes, entonces, bueno, pues todo esto es un gasto económico al sistema de salud y un sufrimiento para las familias. Vale, el objetivo de Identia es, por un lado, desarrollar y validar una aplicación de realidad virtual inmersiva que evalúe capacidades cognitivas en memoria episódica, navegación espacial y funciones ejecutivas. Ahora os cuento por qué. Y luego, diseñar e implementar un modelo predictivo basado en inteligencia artificial, que a partir de esas actividades virtuales y su combinación con otras variables, permita detectar esas condiciones subclínicas que contribuyan a ese diagnóstico precoz. ¿Por qué esos marcadores? Vale, hay muchos marcadores de detección temprana, pero los síntomas de una demencia empiezan hasta, o sea, de las fases preclínicas de una demencia empiezan hasta 20 años antes. Entonces es algo que podemos ver eso, entre 2 y 20 años antes de que empiecen los síntomas clínicos. El deterioro de la memoria episódica es uno de los que destacan como un síntoma que siempre se observa tanto en el deterioro cognitivo leve como en la enfermedad de Alzheimer. Y es el dominio que se altera en primera instancia. La variabilidad va desde los 20 años hasta los 2 años antes del comienzo de los síntomas. Entonces es mucho tiempo que se puede ver que hay ya un pequeño deterioro. De hecho, yo que trabajo con familias es algo que verbalizan mucho. Claro, yo me he dado cuenta ahora de que tiene deterioro cognitivo, pero había muchas cosas antes que ya eran un poco raras. Pero claro, no es nada clínico por ese momento. Por otro lado, las habilidades visoespaciales sufren alteraciones también 20 años antes de la manifestación clínica de la enfermedad. Y la función ejecutiva se considera un marcador también precoz. Únicamente la interferencia del Stroop, que es una prueba de evaluación que mide la inhibición de respuesta de forma independiente, predice la patología preclínica. Por eso hemos elegido esos marcadores. En nuestro estudio, en Identia, han participado 314 personas de Valladolid. La edad es superior a 55 años, tienen ausencia de diagnóstico psiquiátrico activo o déficit sensorial grave y tienen que firmar un consentimiento informado. Y los criterios de exclusión son historia de daño cerebral adquirido por el que pueda venir el deterioro, incapacidad para completar las pruebas de realidad virtual por problemas motores, visuales o de otra índole. ¿Qué hicimos en el estudio? Lo primero, la aplicación de un protocolo de lápiz y papel clásico, con pruebas validadas de memoria, función ejecutiva, atención y habilidades visoespaciales. También recogimos datos sociodemográficos, de salud y de reserva cognitiva, y aproximadamente al mes de estas pruebas
para que no hubiera un efecto de aprendizaje ni una fatiga, pasamos el protocolo de realidad virtual. El protocolo de realidad virtual consiste en hacer esos test de lápiz y papel, virtualizarlos, ¿vale? Y gamificarlos un poco para que sea más agradable para la persona. La aplicación del protocolo clásico. Bueno, ahí veis muchos test que más o menos la aplicación de ese protocolo son como 60, 70 minutos, ¿vale? Son protocolos que no se aplican en atención primaria. En atención primaria se suelen aplicar test de rápido screening como el Minimental, el MOCA, que se tardan 15 minutos, pero el problema es que muchas veces no se ve el deterioro, porque la reserva cognitiva de las personas es importante, entonces pues se camuflan esos problemas cognitivos que hay. Y claro, desde que vas en atención primaria porque ves problemas cognitivos hasta que realmente en un test de cribado das que tienes deterioro cognitivo, pasa mucho tiempo. Entonces, una aplicación de estas, de tantos test, es inviable. El test de aprendizaje verbal España Complutense lo que hace es medir memoria episódica. Memoria episódica inmediata, a corto plazo, a largo plazo y reconocimiento. El STRUP mide función ejecutiva y atención, la inhibición que hablábamos antes. Desde la figura compleja de Rey, lo que hace es medir las habilidades visoespaciales, de copia y también de memoria. Y el subtest de localización espacial de Wechsler es un test que son unos cubos y tiene que memorizar, tanto en directo como inverso, la localización donde el terapeuta ha marcado en los cubos. Pues lo que hicimos fue eso, virtualizar. Entonces, por un lado, hicimos en memoria episódica el supermercado, ¿vale? El supermercado de realidad virtual, porque el TABEC es una lista de la compra de 16 elementos, pues lo que hicimos fue una lista de la compra de 16 elementos para que la persona tuviese que comprarlas en el supermercado. El DartVR, que es el STRUP, aparecen las palabras del STRUP, que son palabras de colores, luego colores y luego la interferencia, que es palabra color. Bueno, luego os enseño un vídeo para que lo veáis. Y también lo hicimos en VR para que lo pudieran aplicar. Y por último, el parque, que es orientación y navegación espacial, que lo que se basa en una prueba de Leiden y lo que hace es hacer un recorrido por el parque que la persona tiene que memorizar y luego le hace preguntas sobre dónde estaba un elemento o cómo llegó hasta cierto sitio. ¿Cómo le doy al vídeo? ¿Al vídeo? Uy. ¿Se lo tendrán que poner? A ver si le pueden dar ellos. Sí. Vale. Vale. Bueno, esto es la lista que le va apareciendo así en las gafas de realidad virtual, los 16 elementos como en el TABEC real, y luego tiene un pasillo de supermercado en el que tiene que elegir los 16 elementos. Esto es memoria inmediata, pero luego también hay a corto plazo y a largo plazo. Para hacer el largo plazo, porque tiene que haber un tiempo entre medias, les pusimos unos vídeos. Este es el STRUP, que eso, tienen que marcar el color de la tinta, ¿vale? Entonces ahí está la interferencia. Y por último, la navegación espacial, que es el recorrido por el parque. Que este es difícil. Esta prueba es bien difícil. Sí. Y cuando acaba el recorrido les preguntan, pues eso, por dónde había sido, dónde apunta la flecha, qué elementos hay al lado. Entonces, bueno, hacia qué dirección fuiste. Entonces es navegación espacial. Vale, con todo esto, pues los datos de realidad virtual, de evaluación neuropsicológica, datos sociodemográficos y alteraciones conductuales, todos los datos que les pasamos, pues se ha creado un modelo predictivo. Nosotros lo que hicimos fue categorizar a las personas evaluadas en personas
con cognición normal, deterioro cognitivo sutil y deterioro cognitivo leve. Y el modelo sí queda como un 0,97 en la curva ROC en la diferenciación entre cognitivo normal y deterioro cognitivo leve. Así que nos anima a continuar con este proyecto. Además, la usabilidad, que yo creo que es algo muy importante cuando hablamos de personas mayores. También hemos visto que hay una buena usabilidad general con un promedio del 76/74, o sea, sobre 100, y cualitativamente lo valoran como una experiencia inmersiva natural, no manifiestan por lo general malestar y con percepción positiva de la tarea. Y mucho más motivador que la evaluación de lápiz y papel, que al final tienes a una persona evaluándote delante que interfiere mucho en los resultados. Esto lo ven más como un juego que como una evaluación. Próximos pasos, pues a través del proyecto Comfortates de Horizon Europe queremos hacer un seguimiento longitudinal en el que ya estamos inmersos en 2025 y queremos pues eso, que crear ese modelo predictivo con muchos más datos y que la predicción pues, se base en esos datos. Ventajas de la realidad virtual en neuropsicología, pues es un entorno realista y controlado. La validez ecológica, porque no es lo mismo decir una lista de la compra que estar comprando en el supermercado, que se puede personalizar y adaptar a la persona. Se pueden tomar métricas que un evaluador no puede tomar, como tiempos de reacción, también se pueden incluir dispositivos de movimiento ocular. Entonces eso mejora muchísimo la toma de resultados y luego la posible predicción. La transferencia de habilidades, la mejor control de presentación de los estímulos, aumenta la motivación y reduce esos aspectos emocionales de estar siendo evaluado. Las limitaciones, pues yo creo que es lo que se hablaba en la otra mesa también, el rechazo de los profesionales en muchas ocasiones por falta de formación o por falta de familiaridad, el miedo al cambio, los fallos tecnológicos que se pueden dar y el coste inicial de comprar gafas de realidad virtual, obviamente. Y bueno, y el diseño de la tecnología, que bueno, nosotros en Intras siempre trabajamos creando tecnología que queremos que sea usable por las personas mayores. Entonces lo que hacemos son grupos de co-creación que facilitan esto. O sea, las personas mayores prueban esa tecnología antes, nos dan su feedback, nos dicen qué añadirían, qué quitarían para mejorar esa experiencia luego y que sea un producto que puedan usar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Desde luego, muy innovador, gamificar pues eso, ese prediagnóstico. O sea, está genial. Bueno, ya pasamos. ¿Se me oye o no? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Me lo he tocado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Espera. ¿Ahora? 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 ¿Sí? ¿Y si no grito más? Bueno, a ver si lo solucionan. Nada, pasamos a la presentación de Álvaro Gómez, director de Innovación y Desarrollo del área asistencial de Quirón, ingeniero en telecomunicaciones y muy experto, más de sus 34 años dedicados a la tecnología y a la innovación en el sector sanitario, ¿vale? Lo que le permite pues, una visión muy amplia, muy crítica y muy innovadora del sector sanitario. Adelante. ¿Vale? En el sentido de que aplican a todos los hospitales y a todas las especialidades. Es decir, no nos centramos en uno. A veces podemos empezar más deprisa o más despacio, pero realmente los proyectos siempre están diseñados como para cubrir a toda la compañía. Son dos proyectos. El primero es el Scribe y el segundo lo llamamos Salud IA. Este primero Scribe, la verdad es que no se diferencia mucho de otras experiencias de Scribes que seguramente ya hayáis oído en otros hospitales, pero realmente es tremendamente transformador. O sea,
Desde el punto de vista tecnológico, en mi opinión, no es un arco de iglesia, ¿vale? Porque realmente al final lo que hacemos, como os voy a contar ahora, es, bueno, pues escuchar una conversación y eso transformarlo en acciones. O sea que realmente, hola, ahora sí que se me oye todo. Pero es un proyecto que realmente desde el punto de vista funcional y operativo es realmente muy transformador. O sea, veréis como en el sentido de que realmente ha cambiado absolutamente la forma en la que estamos haciendo las consultas y en la forma en la que estamos haciendo las urgencias, ¿vale? A ver, el punto de partida, como decía María José, llevo ya un montón de años, de hecho, lo de la usabilidad en personas mayores de más de 55 me ha dolido, ¿vale? Pero es verdad, bueno, llevo muchísimos años en este sector y es verdad que he vivido muy en primera persona la implantación de la historia clínica electrónica en muchos centros, ¿vale? Y es verdad que ahí tuvimos una resistencia al cambio tremenda cuando lo hicimos en aquel momento, y sí que había algunas cosas que reconocíamos que eran muy reales, ¿no? Y es el hecho de que poníamos entre el médico y el paciente, poníamos una barrera que era el ordenador, ¿vale? Eso es real, ¿no? Los beneficios eran muchos y eso justificaba el hecho de que siguiésemos adelante con esta iniciativa de poner historias clínicas electrónicas. Pero es verdad que eso sucedía, es decir, los pacientes y los facultativos se quejaban de que habían dejado de mirarles a los ojos, ¿no? O sea, que ya realmente el médico ponía mucha más atención a poner bien la historia clínica que realmente atender al paciente, ¿no? Bueno, pues este proyecto yo creo que viene por fin a quitar esa barrera. Y veréis en la última foto que muestro de esta primera parte de la presentación que eso es real, o sea, que es que hemos realmente transformado nuestras consultas y estamos realmente quitando todos los ordenadores de las consultas. ¿En qué consiste el Scribe? El Scribe realmente lo que consiste es, en vez de hacer, como estábamos haciendo en la historia, que el médico tenga que meter de manera estructurada toda la información, lo que hacemos es que metemos un nuevo elemento dentro de la consulta, es bastante invisible, es bastante disimulado, que lo que hace básicamente es escuchar toda la conversación en lenguaje natural que tiene lugar entre el médico y el paciente, ¿vale? Es decir, el médico tiene, como digo, una conversación en el lenguaje completamente natural y el Scribe de lo que se encarga es de convertir eso en un informe estructurado. Así de sencillo y así de simple, ¿vale? Es decir, nosotros empezamos a tener esa conversación entre médico y paciente. El sistema es lo suficientemente inteligente también para detectar que está hablando el paciente o está hablando otra persona. Cuando empezamos a hacer demostraciones de este sistema, metíamos a una hermana o una pareja pesada que dice, no, uy, que dice que no come, dice que no come. Todo ese tipo de comentarios que hace alguien, la inteligencia artificial, realmente nuestro Scribe detecta quién está hablando. Si está hablando alguien que es realmente el paciente, que es al que hay que estar haciéndole caso, o es alguien ajeno, ¿vale? Y toda esa información lo que hace es que la estructura en una serie de ámbitos, ¿vale? Lo primero es que todo esto está construido sobre nuestra historia clínica electrónica. También para los que nos conocéis, llevamos ya muchos años desarrollando nuestra propia historia clínica, la hacemos a medida, la hacemos nosotros. Y este Scribe yo creo que también es un elemento muy exitoso por el hecho de que está construido dentro de nuestra propia clínica electrónica, ¿no? Y como digo, dentro de todo ese análisis, que eso es un poco el desarrollo que hemos hecho, es decir, tomamos esa inteligencia, le entregamos la conversación en lenguaje natural y le pedimos que extraiga las cosas que tienen que formar parte de la historia clínica electrónica. Nos extrae los antecedentes, nos extrae la información de las peticiones que tiene que haber, nos extrae las prescripciones, es decir, todas aquellas secciones de la historia clínica electrónica que tiene que haber directamente a través de una conversación de lenguaje natural, nos lo acaba dando de una manera estructurada. Y al final de la conversación, el médico simplemente tiene que revisar la información que ha producido el Scribe y validarla sencillamente. Es decir, nosotros hemos utilizado todos los catálogos que tenemos de prescripciones y de peticiones para que eso, como digo, facilite muchísimo el trabajo. Dentro de esos años que contaba Sana, que llevo trabajando en esto, es verdad que la gestión del cambio siempre es un reto. Sinceramente, en el caso del Scribe, ha sido mucho menos reto que otras veces. Es decir, es de los proyectos que he visto que tanto médicos como pacientes han asumido de manera mucho más sencilla que en muchos otros proyectos. ¿Cuál es el gran éxito? Pues que con el tiempo que llevamos es que ya hemos tratado más de 3 millones de pacientes con este sistema. Es decir, como decía, no es un piloto. Realmente es un sistema que puedo considerar también bastante consolidado. Como sé que vamos fatal de tiempo, Ana, me voy a saltar algunas de las cosas que pensaba contar. Esta, sobre todo, está enfocada en que, como os decía, es un proyecto corporativo y dedicado a todas las especialidades, ¿vale? Y que realmente hay todo un plan dentro de la compañía para hacer que esto se utilice en todas partes. Y esta es la foto que prometí desde el principio. Estas son nuestras consultas ahora. O
sea, si ahora vais a nuestras consultas, veréis que realmente esto no es que es algo que vengo a contarlo aquí y luego vas al hospital y está lo de siempre, ¿no? Sino que ahora si vais a nuestras consultas es así como se están planteando. Es decir, los ordenadores se han retirado y realmente todas nuestras consultas, o la mayor parte de nuestras consultas, se están basando de esta manera. Y también las urgencias. También las urgencias estamos aplicando exactamente el mismo criterio. Y nos estamos acercando también en la parte de hospitalización, ¿vale? Todo esto se va haciéndose de manera gradual, pero como digo, como el éxito es tan llamativo, pues realmente lo estamos extendiendo a todas partes, como digo, porque tanto pacientes como facultativos están muy acostumbrados y, por supuesto, el personal de enfermería también. Este es uno, os voy a contar el segundo. El segundo también es un proyecto, también basado todo completamente en inteligencia artificial, pero parte de algo que llevamos haciendo muchos años, y son las vías clínicas. O sea, dentro de Quirón siempre hemos creído mucho en las vías clínicas, en esa estandarización de la asistencia. Yo en muchos foros como este he hablado de historias clínicas antes de participar en ellas, pero realmente aquí es que realmente es la forma en la que tenemos de tratar de nuestros pacientes. Es decir, estandarizamos la manera en que les atendemos y realmente lo que hacemos es aplicar las mejores prácticas, tanto utilizando literatura existente como, digamos, los propios resultados que arrojan los datos que tenemos consolidados desde hace muchos años. Comprobamos todos los diagnósticos y vemos que aquellos que son los que tienen mejor funcionamiento son los que convertimos en una historia clínica. Es decir, partimos de ahí. Normalmente las vías clínicas, normalmente digamos que se prescriben o se aplican de manera manual. Es decir, es el propio médico el que decide, en base a una conversación con el paciente, si aplica una vía clínica o no. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido, sobre esa circunstancia, hemos añadido una capa de inteligencia artificial que después de la consulta lo que hace es analizar todos los datos de la historia clínica del paciente, que son todos estos que veis aquí, pues son los informes médicos, datos estructurados, datos no estructurados, imágenes, toda la información que aparece alrededor de la historia clínica electrónica, y es la propia inteligencia artificial, Saludía, la que decide que si un paciente no está metido en una historia clínica y se podría beneficiar de ella, es la propia Saludía la que sugiere que este paciente se meta en historia clínica. Esto es algo que está completamente validado a nivel interno, es decir, los médicos están de acuerdo en que hagamos este tipo de tratamiento porque de alguna forma venimos a revisar el trabajo que han hecho ellos previamente, pero como digo, es algo que se ha hecho también a nivel corporativo y que está completamente validado, ¿vale? Os cuento muy rápidamente cómo funciona. Y es que básicamente lo que hacemos es, como digo, tenemos una base de pacientes de 25 millones de pacientes, me parece que es. Lo que hacemos es que cuando tienen lugar las consultas, tenemos un agente dentro de nuestra historia clínica electrónica que analiza los datos de los diferentes pacientes y lo que hace es localizar un conjunto de pacientes candidatos bajo una serie de criterios que nosotros estimamos. Es decir, este tipo de vía clínica, que como digo era algo que ya teníamos creado anteriormente, analizamos esos criterios y lo que hace la IA es identificar ese conjunto de pacientes, ¿vale? Eso lo que nos hace es crear una lista, una bolsa de pacientes. Alguno de ellos, la IA misma nos dice, recomiendo que este candidato lo revise un médico, porque dice, tengo dudas, creo que es potencialmente un candidato, pero puede haber circunstancias que recomienden que no se incluya en la vía clínica electrónica y entonces eso se hace una revisión manual. Y todos los demás pasan directamente a una propuesta de vía clínica. Y esto siempre lo hacemos con la aceptación expresa del paciente. Para eso lo que utilizamos es nuestro portal del paciente, que sabéis que tenemos cerca de 9 millones de pacientes que están utilizando nuestro portal. Es verdad que nuestro portal, yo de hecho a menudo digo que no es un portal, sino que es una estación de trabajo, porque el paciente no solo puede asomarse a su historia clínica, sino que esperamos que los pacientes realmente hagan trabajo, hagan desde ahí, participen en su propio proceso. Y entonces lo que hacemos es que le proponemos al paciente que cambie de tratamiento. Le decimos, tu médico te ha sugerido esto, pero creemos que en tus circunstancias esta vía clínica podría funcionar muy bien para ti, ¿vale? Al paciente le aparece algo como esto que estáis viendo aquí. Lo que hacemos es explicarle en detalle en qué consiste la historia clínica, perdón, la vía clínica que le vamos a prescribir y le explicamos cuáles son los pasos que va a tener que dar. Es decir, le contamos un poco todo el proyecto y luego, no se ve aquí muy bien, pero le explicamos los pasos. Es decir, te van a hacer estas consultas, vas a tener estas pruebas y en estas fechas vas a tener los resultados, etcétera, etcétera, ¿vale? Ante eso, el paciente puede hacer tres cosas. Puede decir que sí, lo cual hasta ahora es lo que nos está pasando. La mayor parte de los pacientes nos dicen que sí. Puedes decir que no, que por lo que sea no quieres que te hagamos ningún cambio de esta manera, o puedes pedir más información, que eso sí nos sucede que nos llaman. Entonces hay tanto una combinación de médicos y de administrativos, llaman al paciente,
le resuelven todas las dudas que puedan tener y a partir de ese momento pues ya decir el propio paciente si se le quiere aplicar la vía clínica, ¿no? ¿Vale? Y básicamente esto es lo que os quería contar hoy, nada más que eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Impresionante, bueno, todo es una realidad, yo soy usuaria, o sea, que doy fe de esa estación de trabajo. Bueno, ya sin más dilación porque no tenemos tiempo, sí que quería agradecer todas las presentaciones, el contenido ha sido estupendo y sí que quiero cerrar con 3 ideas de fuerza, por los ejemplos de proyectos tangibles que se han puesto en esta mesa y también por lo que hemos venido comentando. Ideas de fuerza en cuanto a reflexión sobre lo que es la transformación y la innovación. La primera, pues que la innovación tecnológica en salud no tiene sentido si no se traduce en mejoras para las personas. Incluyo pacientes y profesionales, ¿vale? Que se tienen que medir y que tenemos que vigilar de verdad esos resultados y esas mejoras, si queremos seguir mejorando, claro. La segunda, que la transformación digital no es cuestión de soluciones, por buenas que sean, no es cuestión de herramientas. Se debe de acompañar de una visión compartida de quién pide la necesidad, quién ofrece la necesidad, de una gobernanza que no es más que poner orden y poner decisión, tomar decisión, y de un talento. Si no lo acompañamos de especialización, no hacemos nada. Y para finalizar, pues bueno, si queremos seguir innovando, veo necesario colaboración pública-privada siempre, porque la parte privada tiene la necesidad de construir, la pública mayormente de consumir, y hacer solos este camino no tiene ningún sentido. O sea que, y nada más, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias y disculpad porque nos hemos retrasado.